Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego por los que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Aquí tenemos la oración del Hijo de Dios, donde vamos a ver tres niveles en esa oración del Señor Jesús. Para comprender que el ministerio celestial del Señor Jesucristo es interceder por su pueblo ante el trono de Dios. Amén. Ese es el ministerio celestial. Hermanos, el capítulo que acabamos de leer,
no tiene parangón, no tiene paralelo en las escrituras y es único entre todas las partes de la Biblia porque es la oración de nuestro Señor, el Hijo de Dios al Padre. Debido a eso existe literalmente una biblioteca de material escrito a lo largo de los siglos sobre Juan 17. Los puritanos predicaron sobre Juan 17 más que sobre cualquier otra sección. Predicaron, por ejemplo, sobre Juan 17:3 más que sobre cualquier otro versículo. Y hay comentarios que se remontan a la época de la Reforma, a la época de los puritanos, que abarcan cientos y cientos de páginas sobre Juan 17. Algunos superan las 500 páginas solo sobre este capítulo. De manera que en muchos sentidos este es un capítulo inagotable. Y siendo sincero, como dijo alguien, debemos decir también que uno podría perderse en este capítulo toda la vida, pues sus verdades son tan trascendentales, tan elevadas, tan amplias, tan profundas, tan sublimes, que es casi imposible separarse del capítulo. Es imposible separarse de cualquier versículo, incluso separarse de cualquier frase. Aunque todas las palabras son sencillas y directas, las verdades que ellas contienen son realmente incomprensibles. Así que lo mejor que podemos hacer en esta mañana es rozar los límites de estas grandes realidades que se encuentran en este capítulo. Por eso pienso que hoy voy a ser un tanto osado, atrevido al predicar sobre todo el capítulo. Y claro, nosotros que hemos estado aquí, sabemos que este es el punto culminante de otros 4 capítulos. Me refiero a los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Juan, ya que esos capítulos registran las palabras de nuestro Señor a sus discípulos la noche de la Pascua, cuando Él instituyó la cena del Señor. Es la noche del jueves anterior a su crucifixión. Esa noche pasó horas y horas con sus discípulos dándoles instrucciones llenas de promesas, compromisos, advertencias y amenazas. Y todo ello ocurrió mientras estuvieron en el aposento alto y luego cuando caminaron hasta Jerusalén. Ahí Jesús les dijo que se iría, que moriría, que resucitaría y que volvería al Padre. Ahí Él les prometió que tendrían todo lo que necesitaran, que tendrían todos los recursos del cielo mediante la oración y que conocerían la verdad, porque Él enviaría al Espíritu Santo quien se las revelaría. Así, Él les prometió paz, amor, alegría y esperanza, pero cuanto más se adentraban en esa noche, los discípulos sienten miedo, sienten preocupación, dudas y ansiedad. Así que nuestro Señor se esfuerza por calmar esos temores e incluso por brindarles alegría al hacerles todas las promesas que se encuentran en este largo sermón. Sin embargo, les resulta a ellos difícil aceptarlas porque solo pueden pensar en su partida y en su muerte. De manera que aquí toda esa instrucción, toda esa promesa, toda esa advertencia ya es cosa del pasado, por lo que el capítulo 17 es una oración que el Señor Jesús eleva al Padre. Y lo que le pide es que el Padre cumpla todas las promesas que ha hecho. Le pide que el Padre lleve a cabo toda la obra que ha realizado. Entonces esta es una oración notable porque demuestra la humillación de Cristo de una manera única. Él es, después de todo, Dios, quien hizo todo lo que existe. Y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Él es Dios quien sustenta todo el universo con la palabra de su poder, según Hebreos 1. Él es Dios quien vendrá a reinar y a establecer dominio en la tierra y luego lo hará en el cielo nuevo y en la tierra nueva para siempre. Él es Dios verdadero. Él es el creador, el sustentador, el consumador del universo. Pero en su encarnación, Él dejó de lado sus prerrogativas y se sometió al Padre. Y así en un acto de esa sumisión, ora
para que el Padre cumpla todo lo que ha prometido. De este modo nos da el ejemplo más magnífico de la necesidad de la oración. Porque si el Hijo de Dios que controla todas las cosas, si el Hijo de Dios que gobierna sobre todas las cosas, si el Hijo de Dios que es soberano sobre todas las cosas, si el Hijo de Dios que todo lo sabe, que tiene todo el poder, está en posición de depender de Dios para que cumpla todas sus palabras, pregunto, ¿cuánto más nosotros dependemos de Dios? Y como saben, la Biblia habla de que en el ministerio los apóstoles se dedicaban exclusivamente a la oración y al ministerio de la palabra. Porque escuche, le voy a decir esto. Nosotros podemos aquí ministrar la palabra de Dios y ser fieles en su proclamación. Pero le digo una cosa, a menos que el Padre active la palabra en la vida de las personas, esta cae en oídos sordos y no logra nada. ¿Lo entendió? Por lo tanto, todos estamos llamados a una vida dedicada a la enseñanza y la predicación, pero sostenida por una vida de oración para que el Padre haga realidad todo lo que Él ha revelado y que nosotros hemos proclamado. Y si Jesús, hermanos, vuelvo y digo, en su perfección, en su absoluta justicia, como también en su humillación, dependía del Padre para cumplir su palabra, nosotros que somos tan frágiles, tan débiles y pecadores, dependemos mucho más del Padre que Él. Así pues, aquí tenemos un ejemplo de oración de alguien que a primera vista parece no necesitar orar, ¿cierto? Pero sí oró. De hecho, oró durante toda su vida terrenal, pues Jesús oraba a diario, oraba a cada instante. Podríamos decir que nunca hubo un momento en que no estuviera orando, en que no estuviera comunicándose con el Padre. Y los evangelios mencionan con frecuencia que oró. Lo que no nos dicen estos evangelios es lo que él dijo, ¿cierto? No nos dice. Tal vez nos cuentan una o dos frases sueltas por ahí. Pero, hermanos, esta oración que tenemos aquí hoy es prácticamente la oración más extensa del Señor Jesús que tenemos, donde cada palabra proviene de los labios del Señor Jesucristo y forma parte de una oración al Padre. Por ello este capítulo ha sido llamado el Santo de los Santos de las Escrituras. Es el capítulo más sublime, el más glorioso de la Biblia. Es, por supuesto, la oración por encima de todas las oraciones, pero también es el capítulo por encima de todos los capítulos. Porque solo en él vemos la comunión entre el Hijo de Dios y el Padre. Es como si aquí fuéramos llevados, fuéramos conducidos a la sala del trono de Dios. Como si aquí fuéramos admitidos en el lugar santísimo, hermanos. En el lugar secreto del Dios Altísimo. Y si es así, si esto es así, deberíamos quitarnos los zapatos y escuchar y humillarnos con corazones reverentes, porque estamos en el lugar más sagrado de todos. Alguien dirá, entonces, pastor, ¿qué pasa con la oración del Padre Nuestro? Bueno, no pasa nada. Se le llama así, pero no es el Padre Nuestro. Es simplemente una oración que Jesús enseñó a sus discípulos. De hecho, Él no hizo esa oración. Él no podía hacer esa oración y jamás la hizo porque en una parte de esa oración dice, perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados. Y el Señor es sin pecado. Así que esa es una oración que usó como ejemplo para enseñarnos a orar. Entonces, esa era y es la oración de quienes, de los discípulos. Esa es la oración de todos nosotros. Esa es la que debemos hacer nosotros. Esa es nuestra oración. Ese es un modelo para nuestra oración. Pero Juan 17 es la verdadera oración del Señor.
el gran Philip Melanchthon, amigo de Martín Lutero y talentoso teólogo durante la Reforma, al pronunciar la última conferencia de su vida, en ella disertó sobre esta oración diciendo: no hay voz jamás oída, ni en el cielo, ni en la tierra, más excelsa, más santa, más fecunda, más sublime que la oración del Hijo de Dios mismo. Y recordando la historia de John Knox, el gran reformador escocés, que predicó con tanta fuerza cuando estaba en el lecho de su muerte, pidió que le trajeran la Biblia y que se la leyeran mientras agonizaba. Pues él quería escuchar ciertos salmos que amaba. Luego quiso que le leyeran Isaías 53, pero sobre todo dijo que le leyeran Juan 17, porque Juan 17 fue el pasaje que Dios usó para llevar al gran John Knox a la salvación. Así, amados hermanos, esta oración marca el final del ministerio terrenal de Jesús. Aquí se acaba el ministerio terrenal de Jesús, pero también anticipa lo que siguió, un ministerio celestial. Y su ministerio celestial consistió en interceder por su pueblo ante el trono de Dios. Y aquí yo pienso que el Señor Jesús podría haber orado en silencio, como siempre lo hacía, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento podría haberse escrito sin incluir este pasaje. Pero Jesús no guardó silencio aquella noche. Él oró abiertamente y creemos que hay motivos para que los discípulos escucharan esta oración, la cual fue registrada por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, y para que todos nosotros podamos hoy escucharla también. ¿Pero por qué? Porque es un ejemplo porque es que está aquí. Porque esto, hermanos, lo que está haciendo con esta oración el Señor Jesucristo es darnos el ejemplo de interceder por nosotros. Y si analizamos esto un poco, vemos que tenemos 4 evangelios, hermano. Tenemos 4 evangelios que nos hablan de los 33 años de vida física del Señor Jesús en la tierra y de lo que Él hizo durante ese tiempo. Y eso es muy importante. Pero me parece más importante, mucho más importante, que tengamos un solo capítulo que nos cuenta lo que el Señor Jesús ha estado haciendo durante los últimos 2000 años. Que nos cuente lo que está haciendo ahora y que nos cuente lo que seguirá haciendo hasta que la redención sea completa. Eso me parece más importante. Y de nuevo les digo, en la mayoría de los casos en que Él oró, no sabemos qué dijo hasta que llegamos aquí a Juan 17. Entonces lo que Jesús dice aquí no es solo lo que Él oraba en la tierra, es también lo que Él ahora ora en el cielo. Aquí vemos a nuestro gran sumo sacerdote en su obra mediadora, como mediador entre Dios y el hombre. Y la verdad es que Él no podría haber sido el sumo sacerdote si no hubiera ofrecido el sacrificio. Y eso es lo que hace nuestro Señor aquí, ¿cierto? Él tiene derecho a entrar al lugar santísimo para comunicarse con Dios en nuestro favor e interceder por nosotros, porque Él mismo no solo rocía la sangre, sino que Él mismo es el sacrificio y la sangre es su propia sangre. Es importante que comprendamos cómo se relacionan estos dos elementos. Así que esta oración nos pertenece como un don del cielo para que ahora conozcamos el contenido de la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote por nosotros. Ahora bien, esta oración se divide en 3 partes, por lo que pues es en torno a esas 3 partes que yo veo acá, que vamos a estar tratando de explicarla. Pues es una oración para que el Padre lo glorifique a Él. Es una oración para que el Padre glorifique a sus discípulos. Y es una oración para que el Padre nos glorifique a todos nosotros. Y esa es la oración intercesora que nos sostiene hasta que nosotros estemos en el cielo ante Él. Esta intercesión es la razón por la cual nada nos separará jamás del amor de Dios que es nuestro en Cristo Jesús.
Así que ya está todo dicho. Y por eso Jesús cierra todo este discurso. Él termina su larga noche de enseñanza, promesa y advertencia con una declaración de triunfo ahí en el versículo 33 del capítulo 16. Jesús dice que ya ha vencido al mundo y la victoria es tan definitiva como si ya hubiera sucedido. Él dice, sí, yo voy a morir. Él dice, sí, ustedes serán odiados, perseguidos, encarcelados, serán expulsados de la sinagoga y martirizados, pero les prometo que yo triunfaré al final y ustedes triunfarán conmigo. Entonces, de esta manera concluyó la noche en la oscuridad con los 11. Y después de haber hecho eso, en un gesto familiar, alza los ojos al cielo y comienza su oración. Él lo hace distinto, ¿cierto?, al publicano que no se atreve a alzar su mirada al cielo. Porque Jesús aquí sí, porque Él es el santo, Él es Dios, Él es el digno. Y entonces Él alza los ojos al cielo y comienza su oración que se ajusta fácilmente en 3 secciones, como le digo. En los primeros 5 versículos encontramos la oración de Jesús por él, 1 al 5. Alguien podría decir, ¿cómo así? ¿Jesús está orando por sí mismo? Sí, esa es la naturaleza de su oración. Es una oración ante todo por su propia gloria, para que habiendo sido glorificado, Él pueda entonces llevar a muchos hijos a la gloria. Y alguien podría sugerir que hay egoísmo en esto, pero eso solo se debe a que nosotros somos criaturas caídas llenas de pecado, que entendemos que no tenemos derecho a pedir nada, mucho menos gloria por nuestros méritos, ¿cierto? Pero en el caso de Cristo, Él no pedía algo que no mereciera. De hecho, Jesús pide que lo lleve de vuelta a la gloria eterna que siempre le pertenece por derecho. Entonces, esta es una oración por la gloria que le pertenece, la gloria intrínseca que es suya en virtud de quien es. Y aquí resulta fascinante comprender que Dios, quien podría haber utilizado cualquier tipo de analogía humana, cualquier tipo de metáfora, cualquier tipo de imagen verbal para describir la relación del Señor Jesucristo con Dios, el Padre elige por encima de todas las del Padre y el Hijo. Dios elige la ilustración del Padre y el Hijo. ¿Pero por qué? Bueno, sin duda porque es una forma de enfatizar o resaltar la naturaleza compartida. Pero es más que eso. No se trata solo de una naturaleza compartida, sino de una familiaridad íntima. Porque eso no solo habla del hecho de que Jesús era uno con Dios en naturaleza, sino que tenía una relación con el Padre que se describe como un cuidado amoroso. Y claro, Él es el Padre, primero de nuestro Señor Jesucristo, y luego el Padre del pecador necesitado que se arrepiente. Él es Padre porque es el autor viviente de nuestra vida personal. Es Padre porque nuestra misma naturaleza fue creada en su imagen. Es Padre porque nos ha engendrado de nuevo para una esperanza viva. Así que con esa presentación del Padre, es que Jesús hace una declaración muy importante y dice, la hora ha llegado. Es importante porque Él lleva mucho tiempo diciendo que la hora aún no ha llegado. Él lleva diciendo eso desde el capítulo 2 de Juan, ahí está registrado. Pero luego, desde el comienzo de la semana de pasión, allá en el capítulo 12 de Juan, Él empezó a decir que la hora ha llegado. Y ahora está a solo unas horas de la cruz. Por tanto, esa es una afirmación asombrosa. Esta es una perspectiva asombrosa que creo es importante que usted comprenda, que entienda que cada evento, oiga bien, cada circunstancia, cada día, cada momento, cada hora en la historia del drama de la redención divina está planeado por Dios. Todo está planeado por Dios. Y todo está sujeto a un calendario divino y a una designación divina. De ahí que existe una precisión soberana e inalterable con la que Dios lleva a cabo su obra redentora. Así que su obra en la vida del Hijo, su obra en su vida y su obra en mi vida se rige por un plan divino. Entonces, nada es caprichoso, hermanos, en la salvación. Nada es arbitrario en la salvación. Dios predeterminó soberanamente la historia, no solo en los acontecimientos, sino en momentos
singulares. La historia y la redención se materializan momento a momento según el plan soberano y divino de Dios. Tanto así que si usted es de Él, si usted le pertenece a Él, si usted es un cristiano verdadero, usted ha estado siguiendo un calendario divino preciso y exacto. Y Jesús sabía que eso era cierto con respecto a Él en ese momento. Pero, ¿qué hora era en el reloj de la redención? Ahí, ¿qué hora era? Bueno, era la hora crucial de la eternidad. Era la hora en que dos eternidades estaban a punto de encontrarse, la eternidad pasada y la eternidad futura, y se encontraron en la cruz. Había llegado la hora en que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pondría fin a su humillación y terminaría sus trabajos y lo haría convirtiéndose en el sacrificio por el pecado. Ese fue el momento en que todos los propósitos de Dios anteriores al tiempo y a la creación alcanzaron su punto culminante, y fue también el momento largamente esperado por todos. Esa fue la hora en que se cumplieron todas las profecías de salvación, todas las promesas de salvación, todas las profecías específicas sobre el Mesías, todos los tipos, los símbolos. Fue la hora de la que habló el profeta y que toda persona piadosa anhela ver. Fue la hora del triunfo sobre el príncipe de este mundo. Fue la hora de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo. Fue la hora de la salvación, cuando todo lo que Dios había prometido en la salvación se hizo posible. Mejor dicho, se hizo realidad. Fue la hora en que Cristo murió por todos los que creyeron a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde el pasado hasta el futuro. Fue la hora de la cruz. Esta es la hora que Dios planeó desde la eternidad. Ese fue el momento en que el Rey de Gloria es clavado a una cruz. Y fue un momento tal, hermanos, que el sol se negó a brillar y la oscuridad prevaleció. Fue un momento tal que la tierra se estremeció y se tambaleó. Fue un momento tal que las tumbas se abrieron y los muertos salieron. Por tanto, nunca hubo un momento igual, ni volvería a haber. Así, para los discípulos, la muerte del Señor parecía lo peor de todo, ¿cierto? Una pesadilla imposible parecía para ellos, pero para Cristo significaba la gloria, gloria plena. Jesús vio gloria en la cruz y nosotros también vemos gloria en la cruz. Entonces, lo que Jesús quería decir en esta oración era algo así como: Padre, concédeme que por medio de este acontecimiento en la cruz sea glorificado. Por lo tanto, aquí, antes de entrar al cielo para comenzar el ministerio de interceder por nosotros, Jesús ora por sí mismo. Así los primeros 5 versos nos indican que nuestro Señor buscó ser restaurado a la gloria que tenía antes de partir. Porque, como recordarán, el Padre lo envió, ¿cierto? Jesús vino del Padre. Él vino de la gloria. Vino a este mundo por 33 años para vivir una vida sin pecado, morir una muerte expiatoria, resucitar de entre los muertos y regresar para interceder por las personas a quienes les había provisto la salvación completa. Así pues, esta oración comienza con la petición de Jesús al Padre que lo devuelve a la gloria. Ahí Él ora por su propio honor, su propia adoración, su propia recompensa, porque al Señor Jesús le corresponde todo eso habiendo cumplido la misión que el Padre le encomendó. Así que este es el Hijo de Dios mirando más allá de la encarnación, mirando más allá de la humillación, más allá del sufrimiento, más allá de la crucifixión. Es el Hijo de Dios mirando hacia la gloria que le esperaba en el cielo. Y Él da 2 razones para su gloria, 2 razones por las que debe ser glorificado, 2 razones que lo hacen digno. Una es debido a quién es Él, la otra es por lo que Él ha hecho. Estas son las 2 razones que aparecen en los versos 2, 3 y 4. Entonces, debido a quién Él es y debido a lo que ha hecho, es que Jesús merece que se le devuelva la gloria que le perteneció por toda la eternidad.
pues Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación, sobre toda la humanidad, sobre todo lo que existe, sobre todo lo que vive. Y la autoridad le pertenece a Él debido a que a Jesús es el Dios eterno, el que no recibió la vida y es quien ha dado vida a todo lo que existe. Los teólogos llaman a esto la aceidad de Dios. Ese es un atributo. Esa es la aceidad de Dios. Nada le da vida a Jesús. Nada le quita la vida a Jesús. Él es la vida misma. Por eso cuando Dios dio su nombre dijo, yo soy el que soy. Eso quiere decir que Dios no está en transformación. Dios es un ser eterno, puro e inmutable. Eso distingue al creador de la creación. De manera que toda vida proviene de Cristo, incluida la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Bueno, no es simplemente cielo y cielo por siempre. Porque en el cielo, le voy a decir esto, en el cielo no hay tiempo. No hay pasado ni futuro. En el cielo no hay transcurrir de momentos ni de tiempo. Es un presente eterno. Así que la vida eterna es el conocimiento perfecto del Hijo de Dios. El conocimiento perfecto de Dios y de Cristo. Es la definición de la vida eterna. Eso es vida eterna. No es una cantidad de tiempo. Pues el tiempo no existe. Es una calidad de vida. Es la vida de Dios. Y Jesús es el dador de la vida eterna. Toda vida proviene de Él, la vida biológica proviene de Él, la vida espiritual proviene de Él. Y como observará, algo importante es que Jesús en el pasaje se refiere 7 veces a los creyentes como aquellos a quienes el Padre entrega al Hijo. Así pues, la salvación no es algo caprichoso, no es algo diseñado por personas. La salvación no es algo diseñado por personas ni determinado por individuos. Si usted es creyente, es porque Dios lo entregó a Cristo. Y lo entregó porque lo escogió. Y lo escogió antes de la creación del mundo, como dice la Biblia, y escribió su nombre. Por eso, ¿sí ve? Entonces, es completamente erróneo pensar que esa decisión, como hacen algunos creyentes, pensar que esa decisión de ser salvos depende de nosotros. Eso es totalmente equivocado, porque tener vida eterna es conocer a Dios y a Cristo a la perfección y entonces amarlos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, incluso en su gloriosa plenitud. Eso es vida eterna. Y como dijimos, la otra razón por la que debe ser glorificado es porque Él llevó a cabo a la perfección la obra que se le encomendó, la obra de la expiación vicaria en la cruz. Jesús nació para la cruz. Jesús nació para morir. Él vino a destruir las obras del diablo y solo podía hacerlo mediante la muerte. Entonces, con estas palabras en el versículo 4, Él mira más allá de la cruz y dice, he cumplido mi misión. He entregado mi vida en rescate por muchos. Por tanto, Padre, por lo que soy y por lo que he hecho, dame la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y el Padre respondió a esa oración, ¿cierto? Porque Jesús murió ese mismo día, resucitó el domingo, 40 días después ascendió a la gloria, tomó su lugar en el trono y vive ahora para siempre intercediendo por nosotros. Amén. Y esta es la asombrosa realidad de la Trinidad. Se la voy a contar. Que el Hijo busca ser glorificado para poder glorificar al Padre. Así que el Padre es glorificado en la humillación y en la obediencia del Hijo. Y el Espíritu Santo da gloria a Cristo. Cristo da gloria al Padre y el Padre da gloria al Hijo. Por tanto, las perfecciones absolutas, santas de la Trinidad nos ofrecen una demostración perfecta de la total ausencia de egoísmo en ella, como si se enfrentaran entre sí. El Hijo recibe honor, el Padre recibe honor, el Espíritu Santo recibe honor. El Espíritu da honor al Hijo, el Hijo
transmite honor al Padre y el Padre se lo devuelve. Entonces, a modo de aclaración aquí, permítame decirle lo siguiente. No se puede honrar a Dios a menos que se honre igualmente a su Hijo Jesucristo. Esto significa que cualquier religión que intente honrar a Dios, pero no honre a Cristo, tal como se revela en el Nuevo Testamento, en realidad no honra a Dios. De manera que hay una increíble realidad en la Trinidad. Ahí no existe el orgullo pecaminoso ni el egoísmo. Eso no existe en la Trinidad, pues cada miembro, con todo su poder, deber y obediencia, anhela glorificar al otro. Nuestro Señor lo dejó claro aquí y en muchas otras ocasiones. Si bien Jesús deseaba su propia gloria, la gloria del Padre era el fin último. Incluso en todos sus milagros de sanación, Jesús era glorificado, pero también daba gloria a Dios. Sin embargo, irónicamente, sería a través de la muerte más vergonzosa posible. Sería a través de la manera más horrible, desnudo y clavado en una cruz, que el Hijo daría gloria al Padre y así recibiría gloria del Padre para sí mismo, porque el Padre lo resucitaría de entre los muertos y lo sentaría a su diestra donde le correspondía. Por tanto, lo que los discípulos consideraron el desenlace más trágico, en realidad fue el más triunfal. Lo que para ellos era pura vergüenza, para el Señor era pura gloria. Donde ellos vieron tragedia, el Señor vio triunfo. Y Él lo hizo por el gozo que le esperaba. Por eso soportó la cruz. Como ve, la primera parte de la oración ya ha sido respondida. Jesús fue glorificado al salir de la tumba, fue glorificado en su ascensión cuando los ángeles lo llevaron a las nubes, fue glorificado al sentarse a la diestra del Padre. Pero a partir del verso 6 vemos, en lo que sigue de esta oración encontramos otro nivel. Ahí vemos la oración de Jesús por sus discípulos. Versos 6 al 19. Ahí está. Ya vimos la oración de Jesús por él. Ahora está la oración de Jesús por sus discípulos. Nos encontramos ahí, en ese verso 6 de este capítulo tan extraordinario. Y aquí tenemos al Señor Jesús orando por los discípulos. Esta es la oración que hizo en la oscuridad de la madrugada del viernes, mientras los discípulos caminaban hacia el huerto de Getsemaní, donde nuestro Señor pronto sería arrestado y más tarde, ese mismo viernes, sería crucificado. Y aquí Él ora en voz alta, sin duda. ¿Para qué? Para que los 11 lo oigan. De manera que desde el verso 6 en adelante de esta maravillosa oración vislumbramos su intercesión. Aquí tenemos sus oraciones al Padre que interceden por los santos. Y como ya vimos, el primero ora por su propia gloria y luego ora para que sus discípulos sean llevados a la gloria. Y claro, cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, la obra del sacrificio, la obra de la expiación se consumó, ¿cierto? Y la pena por el pecado fue pagada por completo. Sin embargo, su obra en favor de los pecadores elegidos no había terminado, pues continúa incluso ahora, ¿cierto? Así que su obra de intercesión apenas había comenzado y cuando regresó al cielo y se sentó a la diestra de Dios, Jesús se convirtió en nuestro abogado, se convirtió en nuestro intercesor, se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote a la diestra del Padre en el lugar santísimo celestial. Así el Señor Jesús está siempre en todo momento realizando la obra sobrenatural de intercesión por la fortaleza y la seguridad de sus discípulos y de todo el pueblo redimido que aún lucha en la tierra. Y como les dije, aunque el ministerio de intercesión no comenzó hasta la ascensión, esto es un anticipo de su ministerio, de ese ministerio. Ahora, al observar y examinar estos dos versos detenidamente, o todos estos versos más bien, detenidamente, nos damos cuenta claramente que Jesús identifica a las personas por quienes ora. Él los identifica como sus discípulos y más adelante profundiza en esa oración acerca de ellos, pero aquí los identifica tanto desde una perspectiva divina como humana. Entonces, Él aquí ora por aquellos que se distinguen por pertenecer a Dios.
Un discípulo se distingue por pertenecer a Dios y haber sido dado a Jesús por él, y que en el plano humano también se distingue por una fe creyente y obediente, lo que son dos características que siempre van de la mano al identificar a los verdaderos discípulos. Entonces, en esta parte de su oración, usted ve constantemente que Jesús se refiere a los discípulos y a todos los creyentes como aquellos que el Padre le ha dado. En otras palabras, Él está diciendo que estos discípulos, antes de que se convirtieran, antes de que fueran llamados, antes de que creyeran, ya eran de Dios. Ya eran de Dios. Jesús dice que Dios los eligió y los libró del mundo. Que aun cuando estaban en el mundo perdidos en el pecado, aun cuando estaban en la oscuridad, en las tinieblas, como estábamos nosotros antes, aun cuando estábamos en la muerte y la ignorancia, seguían siendo de Dios, eran de Dios, éramos de Dios, lo que es una realidad poderosa. Por tanto, estos 11 discípulos y todos los demás discípulos estaban y están destinados a la vida eterna, y por eso creyeron y creen. Estaban destinados a la vida eterna antes de creer, pero ¿cómo llegaron a ser de Dios? Bueno, Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Colosenses 3:12 dice, nosotros somos los escogidos de Dios, santos y amados. Y volviendo a Efesios 1:5 al 6, dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos fue otorgada gratuitamente en el amado, en Cristo. Así pues, Dios, para su propia gloria, tomó una decisión sin influencias externas y escogió a algunas personas que le pertenecen, aunque aún no sean salvas. Por ahí hay personas que, aunque no son salvas, todavía le pertenecen a Él y un día van a creer. Amén. Pues fueron predestinadas a la justificación, fueron predestinadas a la adopción y al cielo, porque fueron elegidas por Dios, y estos son sus discípulos. Apocalipsis 13:8 y 17:8 dicen que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Entonces los discípulos son aquellos que Dios escogió antes de crearlos. ¿Cómo le parece? Hermoso. Y esto no es nuevo para nosotros en el Evangelio de Juan. Pues mucho antes, en el ministerio de nuestro Señor, Él dejó claro a los discípulos que todo aquel que llegaba a la salvación era un don del Padre. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera ni lo rechazaré. Y hemos aprendido esto a lo largo de los años, hermanos. El Padre es el que elige. El Padre es el que anota los nombres antes de la creación. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, existen personas que nacen pecadoras en este mundo, por supuesto, sumidas en el pecado, espiritualmente muertas, ciegas, ignorantes, pero pertenecen a Dios. Y en el tiempo de Dios, cuando sea el tiempo de Dios, hermanos, Él la rescata del mundo y se convierten en ofrendas de amor para su Hijo Jesús. Qué maravillosa verdad. Así el Padre elige, el Padre da, el Hijo recibe, el Hijo guarda y el Hijo resucita, y nadie se pierde. Se perdió, ¿cierto?, el hijo de perdición, pero ustedes ya saben, él nunca fue hijo de Dios, él nunca fue un verdadero discípulo, él nunca fue un creyente. Judas fue un traidor siempre, y por eso se perdió, para que se cumpliera la Escritura. De resto, nadie se pierde. Es como si el Padre diera un regalo y le correspondiera al Hijo protegerlo y llevarlo a la gloria. Y esa es pues la obra de Cristo. Es guiarnos a todos a través de las vicisitudes, las dificultades de la vida, a través de todas las batallas contra el pecado, de nuestras dudas y los miedos. A través de todo eso nos lleva Él a Dios, nos lleva Él a la gloria. Ese es su ministerio intercesor y mediador. Romanos 8 ilustra esencialmente esta verdad. El plan de Dios entonces era elegir, predestinar,
luego llamar, luego justificar y finalmente asegurarse de que todos llegaran a la gloria. Así que el Padre se los dio a los discípulos como dones de amor al Hijo. El Hijo los guarda y los eleva a la gloria. Entonces, es un ministerio de intercesión el que nos lleva a la gloria, ¿cierto? Y si Dios planeó llevarnos a la gloria y Cristo prometió hacerlo intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, ¿quién, pregunto, quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Lo hará la tribulación? ¿Lo hará la angustia, la persecución, la enfermedad, el hambre, la desnudez, los peligros o la espada? La respuesta es nada ni nadie, porque Dios nos ama lo suficiente como para elegirnos y Cristo nos ama lo suficiente como para llevarnos a la gloria y guardarnos, de manera que el Padre está reuniendo una novia para su Hijo, comprada al precio infinito de su propia vida. El Padre nos entrega al Hijo como su novia. Por eso es que usted encuentra ya en Apocalipsis que la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21, es una ciudad ¿qué? Nupcial. Por eso Apocalipsis habla de la cena de bodas. Pues todos los redimidos de todas las épocas se convierten en la novia de Cristo. El Padre ha entregado a los redimidos al Hijo como su novia eterna para que puedan honrarlo, amarlo, servirlo, adorarlo y reflejar su gloria para siempre. Así que esto es lo primero que vemos en este nivel. Jesús ruega por los que son suyos porque el Padre se los dio. Él ruega por sus discípulos, de modo que en la salvación hay una gran realidad divina. ¿Cierto? Hay una realidad divina. Pero también hay un aspecto humano, hermano, que usted tiene que ver. Pues allí también dice que sus discípulos, ¿qué? Han guardado, ¿qué? Su palabra. Ese es el aspecto humano. Ellos han guardado su palabra. Los discípulos guardan la palabra del Señor, o sea, la obedecen. Entonces esa es la característica que distingue al discípulo. El discípulo se distingue por la obediencia a la palabra de Dios. No porque se pone una camiseta, no porque dice que hizo una oración hace tiempo, no porque da algo. No, el discípulo se distingue por la obediencia a la palabra de Dios, por la obediencia al evangelio. Una persona salva es una persona que obedece el evangelio. Pues el evangelio es un mandato, entienda, el evangelio es un mandato, no es una sugerencia, hermano. Hay algunas personas que están pensando que cuando se les predica el evangelio, eso es una sugerencia que le estamos dando. No, es un mandato de Dios. Y por supuesto, siempre hablamos de él como un don, ¿cierto? Hablamos del evangelio como un don, como un regalo, pero le aclaro esto. Es un don, es un regalo en el sentido de que no hay que pagar nada por él, pero es un mandato el creer en el evangelio. Amén. O usted cree o perece, o usted cree o muere. Sencillo. De esto entendemos que obediencia y fe son una misma cosa. Creer y obedecer son lo mismo. Creer es simplemente obedecer el mandato de creer. ¿Lo oyó? Les repito, creer es simplemente obedecer el mandato de creer. Por eso Jesús dice acerca de los discípulos, no solo los escogiste, no solo eran tuyos, no solo me los diste, sino que guardaron tu palabra. ¿Eh? Creyeron en el evangelio y creyeron en la verdad de todo lo demás que les dije. Entonces no se trataba solo de que fueran elegidos por Dios, ¿sí ve? No se trata de que sean elegidos por Dios solamente, que le pertenecieran y que fueran entregados a Cristo. También tenía que existir otro aspecto. Tenía que haber una respuesta humana. Amén. Y ahí están esas dos verdades irreconciliables para muchos, pero no lo son. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y estos 11 discípulos realmente creyeron. Aquí no se trata de una fe falsa como la que habla ya Juan 2, ¿cierto? Pues Jesús nunca se comprometió con personas que tenían una fe falsa. O él nunca se comprometió con personas como las de Juan 6,
que estuvieron un tiempo y luego lo abandonaron. Estos discípulos realmente creyeron. Creyeron todo acerca de Jesús. Ellos tenían una fe verdadera que abarcaba todo lo que Cristo les había enseñado. Y esa es la evidencia de la verdadera regeneración. Los discípulos saben, los discípulos reciben, los discípulos entienden, los discípulos creen, los discípulos obedecen. Ahora bien, ¿no es maravilloso saber que el Señor está en este momento, ahora mismo, diciéndole al Padre que usted es un verdadero creyente o discípulo? ¿No es eso maravilloso? Pues bien, eso es exactamente lo que está haciendo por nosotros. Jesús está orando por los que creen. Él está orando por los discípulos. Él está diciendo, Padre, escucha esta oración porque ellos son verdaderos creyentes, verdaderos discípulos. Escucha esta oración porque son tuyos. Escucha esta oración porque son míos y en ellos he sido glorificado. Pero después el Señor, al saber que sus discípulos están en medio de un mundo de maldad y pecado, empieza a pedir algunas cosas específicas para su protección. Y lo primero que Él pide es seguridad espiritual. Lo primero que Él pide por estos discípulos es seguridad espiritual. Jesús dice que mientras estaba con sus discípulos en la tierra, Él los cuidaba. Ahora le pide al Padre que los cuide, es decir, le pide que los vigile protectoramente, pues Él está a punto de caer bajo el peso y la carga del pecado, y por lo tanto Él va a quitar sus manos protectoras de sus discípulos, así que el Padre necesita protegerlos durante esas horas. Y luego cuando Jesús regrese al cielo, el Padre necesita seguir protegiéndolos, lo cual promete hacer a través del Espíritu Santo en cada creyente. Pero también Jesús intercede por nuestra unidad espiritual. No solamente pide por nuestra seguridad, sino también por nuestra unidad espiritual. Sin embargo, esto no se refiere a que nos llevemos bien entre nosotros en la iglesia. Ese es otro tema, es muy bueno, importante, y la Biblia lo aborda, pero porque necesitamos una unidad real, práctica y viva entre todos los creyentes. Pero en esta oración no se trata de eso. Cuando habla de unidad, no se trata de eso. Esta oración va más allá. Trata de que seamos uno, así como la Trinidad es una. ¿Lo entiende? Escuchen, la salvación no es solo un boleto al cielo. La salvación no es solo un pasaje al cielo. La salvación no es solo el perdón de los pecados. La salvación no es solo escapar del castigo del infierno. La salvación es Dios atrayéndonos a la vida eterna de la Trinidad. ¿Lo entendió? De ahí que estamos en el Padre, estamos en el Hijo, estamos en el Espíritu Santo. Y el Padre está en nosotros, el Hijo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de toda esta sección de varios capítulos de Juan. Entonces, la unidad indivisible de la Trinidad nos envuelve y somos uno con Cristo. ¿Qué significa ser creyente o discípulo? Significa literalmente que Dios nos ama con un amor infinito, que nos ama igual que a su Hijo, con un amor eterno, y con ese amor nos integra a la Trinidad, nos mete en la Trinidad. De eso trata esta oración. Nuestro Señor ora entonces en esta sección para que tengamos seguridad espiritual y seamos uno espiritualmente. Lo tercero que ora el Señor por los discípulos podemos llamarlo felicidad espiritual. Él ora por el gozo para sus seguidores. Y esta es una lección tremendamente importante, porque la vida es dura, la vida es difícil, y al menos, en esta cultura al menos, no somos tan perseguidos, ¿cierto? No somos encarcelados, no somos azotados, golpeados, no somos encerrados en mazmorras, no somos crucificados, ya que eso fue lo que le sucedió a los apóstoles, a estos 11. Pero Jesús les dice que todo lo que les ha prometido es para producir su gozo completo en ellos. Él quiere que ellos vivan en el gozo pleno de quien realmente cree las promesas de Dios, porque este es un mundo duro, difícil y decepcionante, donde la desilusión prevalece y donde todos tenemos dificultades. Pero
Nuestra alegría, hermanos, les recuerdo, no está ligada a eso. La alegría no depende de eso. Nunca nuestra alegría está ligada a lo que sucede en el mundo. Pero ¿cómo podemos tener gozo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, Jesús sufrió el odio del mundo, sufrió durante todo su ministerio y sufrió en la cruz y lo hizo por el gozo que le esperaba, dice Hebreos. A Jesús le esperaba un gozo. Y lo mismo ocurre con nosotros, lo mismo ocurre con usted. Ese gozo está por venir, hermano. Y claro, hoy tenemos gozo en las respuestas que Dios nos da a nuestras oraciones. Hay gozo cuando vemos al Espíritu Santo venir y morar en nuestro corazón y darnos todos los frutos de Él. Ahí experimentamos un anticipo del gozo celestial. Pero le digo esto, la alegría plena aún está por venir. Y todo esto nos pertenece porque estamos en Cristo. Pero es un gozo basado no en el presente. Este es un gozo que no está basado en el presente, sino en las promesas de Dios para el futuro. Finalmente, Él ora por la inmunidad de sus discípulos. O si prefieren, podría usar la palabra invencibilidad. Pero pienso que es mejor decir que Jesús ora porque seamos inmunes a una amenaza poderosa. Él ora para que seamos inmunes a las amenazas mortales y condenatorias de Satanás. Así que la obra intercesora de Cristo es una obra de protección. Y la mayor amenaza para los hijos de Dios es Satanás. Entonces, si nos dejaran a nosotros solos, si Dios nos dejara solos, si el Espíritu no estuviera con nosotros, seríamos aplastados por el feroz poder de Satanás, de los demonios y del mundo caído y corrupto. Pero estamos en Cristo y con Él somos más que ¿qué? Vencedores. La verdadera fe salvadora, hermanos, no puede romperse. La verdadera fe salvadora no puede quebrantarse, no puede ser quebrantada ni siquiera por Satanás. Ese es el mensaje, les recuerdo, ese es el mensaje del libro de Job. ¿Se acuerdan? ¿Puede Satanás hacer daño? Claro que sí. Y si usted no conoce las artimañas del diablo, si usted no conoce las maquinaciones de Satanás, puede caer en la trampa en cualquier momento, puede caer en el pecado. De ahí que Jesús también ora por nuestra pureza espiritual, para no perder nuestra recompensa eterna. Pero usted jamás será víctima, eso sí, usted jamás será víctima eterna del maligno, porque la voluntad del Padre es llevarlo a la gloria, porque la obra del Hijo es llevarlo a la gloria, y porque el Espíritu Santo es quien viene a acompañar y a garantizar esa obra. Pero los falsos creyentes, ellos sí son presa fácil para Satanás. De manera que usted como creyente tiene que resistir a Satanás porque él puede arruinar su vida. Él puede arruinar su testimonio. Entonces usted tiene que resistirlo con fuerza. Debe resistirlo firme en la fe. Tiene que resistirlo en medio de los sufrimientos y las decepciones. Ante todo, usted debe saber que Cristo tiene todo el poder sobre el diablo y usted está en Cristo. El diablo no puede vencer a Cristo y no puede vencerlo a usted porque está en Cristo. Amén. Esto nos es asegurado por la intercesión del Señor Jesucristo, pero aún así es importante que resistamos al diablo. Santiago 4 dice eso. Es importante que nos pongamos toda la armadura de Dios. Es decir, debemos hacer todo lo posible para librar la batalla sabiendo que la victoria ya está asegurada la victoria. Porque estamos en Cristo y Cristo siempre triunfa e intercede por nosotros. Así pues, hemos aprendido de este capítulo que el Señor Jesús ora por Él mismo y que luego ora por sus discípulos, pero no solo por ellos, pues el verso 20 dice que Jesús ora por todos los que creerán en el futuro. Así que Él ora por todos los creyentes a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, en esta tercera sección encontramos la oración de Jesús por la iglesia. Versos 20 al 26. Ahora bien, como resultado de las oraciones del Señor Jesús y del poder del Espíritu Santo, estos 11 discípulos son transformados, ¿cierto? Para ser el fundamento del templo espiritual de los creyentes, que es la morada de Dios.
Y eso es lo que dice Efesios, con Jesucristo como la piedra angular. Su oración es la que establece a estos apóstoles como predicadores del Evangelio. En esa primera generación, ellos se convierten en el fundamento de la iglesia. Y a pesar de las apariencias, lo serán gracias al poder del Espíritu y a las oraciones del Hijo de Dios. Así que aquí Jesús está orando al Padre por los 11, pero lo hace más allá, pues ora por todos los que creerán por la palabra de ellos. Entonces Jesús ora, pero ora únicamente por los creyentes. Ora no solo por los 11, sino por todos los creyentes del mundo. Y ahí dice algo sumamente importante. Dice que creerán por la palabra de los apóstoles. Lo que nos dice que serán empoderados por el Espíritu Santo. Predicarán el Evangelio y escribirán el Nuevo Testamento. De manera que el Nuevo Testamento, en cierto sentido, es su palabra. Es la doctrina de los apóstoles escrita, inspirada y redactada bajo la dirección del Espíritu Santo. Como ve, este grupo de personas indecisas en ese momento, temerosas y dispersas, se convirtió en una fuerza que literalmente impulsó el Evangelio a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto comenzó de manera exacta en Pentecostés, ¿cierto? Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y comenzaron a predicar ese mismo día, según Hechos 2. Y esa primera generación de predicadores predicaron a lo largo de todo el libro de los Hechos y muchos creyeron por medio de su palabra, incluso cuando ésta no estaba escrita, sino solo predicada. En otras palabras, mientras ellos predicaban a través del libro de los Hechos, el apóstol Pablo y los demás apóstoles escribían las epístolas. Así pues, la gente creyó en esa primera generación por medio de su predicación y en todas las generaciones posteriores por medio de sus escritos. En Juan 17 se nos recuerda, en Judas 17, se nos recuerda la importancia de su palabra. Judas dice: amados, recuerden las palabras que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo pronunciaron de antemano. Y Él está hablando en defensa de la verdadera fe. Entonces las oraciones del Señor Jesucristo el Padre en favor de los apóstoles fueron respondidas con una asombrosa claridad divina. De modo que Dios les dio una comprensión clara del Evangelio que predicaban. Y mientras predicaban, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir los libros del Nuevo Testamento, de manera que cuando desaparecieran ellos, los apóstoles, de la tierra, y la era de los apóstoles hubiera terminado, la teología que Dios les había dado estaría en las Escrituras para la iglesia naciente, para cada generación en cada país y en cada idioma a lo largo de la historia de la humanidad. Por tanto, hermanos, nuestro Señor aquí ora por la iglesia, ora por su pueblo aún por nacer para que crean en Él a través de la palabra de los apóstoles. Así la Escritura se convierte en el instrumento de la fe salvadora. De modo que Jesús reúne aquí a todos los creyentes en su oración. ¿Y por qué ora? Bueno, ora por dos cosas específicas. Él hace dos peticiones aquí, por la iglesia. Ora para que sean uno en este mundo, aquí en la tierra. Y ora para que sean uno en el mundo venidero, en el cielo. Él está orando por su unidad, unidad en este mundo y unidad en el cielo. Y el que Jesús esté orando por la unidad es algo que ha estado presente en su mente. Y por eso ahora ora por unidad semejante a la que comparten el Padre y el Hijo. Ya les dije. Y muchas veces oímos a predicadores hablar sobre esto y decir aquí que el énfasis de nuestro Señor es que todos nos llevemos bien en la iglesia, nos llevemos bien en la familia, como les dije, y que necesitamos trabajar por nuestra unidad. Pero eso no es a lo que Jesús se refiere. Él no habla de una unidad práctica, porque dice que es una unidad como la que existe entre el Padre y el Hijo. O sea que es algo interno y no externo. Además, no puede estar orando por la unidad de todos los que creerán, porque no todos los que creen viven al mismo tiempo, ¿cierto? Todos estamos dispersos a lo largo de 2000 años, a través de milenios. Entonces, el tipo de unidad por la que ora es una unidad interna esencial. Lo que Él esencialmente pide es la salvación futura de los elegidos. Jesús ora para que quienes creemos en Él recibamos la vida de Dios, la vida eterna. Así que ora por la salvación de su pueblo.
Él ora por la iglesia. Ahí es donde comienza su oración, pues ora por la salvación futura de quienes aún no se han convertido, de quienes aún no han nacido. Por tanto, Él ora para que todos los creyentes poseamos la vida eterna, la vida de Dios, para que tengamos la vida compartida por el Padre y el Hijo, quienes tienen una sola voluntad, un solo propósito, una sola misión, una sola verdad, un solo objetivo, porque comparten una sola vida. Todo lo que existe entre el Padre y el Hijo es una perfecta unidad de vida. Dios, el verdadero Dios, hermano, les digo esto, tiene que ser una Trinidad, hermano. No puede ser un Dios solo. Si Dios no fuera una Trinidad, entonces tendríamos un ser eterno desprovisto del atributo del amor. Si Dios fuera un Dios solo, Dios no fuera un Dios de amor. Le voy a decir por qué. Porque un ser eterno que es solitario sería alguien que no ama eternamente, porque no hay a quien amar. ¿Lo entendió? Por eso Dios y el demonio de Alá, oiga bien, Dios y el demonio de Alá no son lo mismo, por supuesto. Y por eso es que no hay amor en el Islam. Así, el punto de partida esencial del cristianismo es un Dios trino, marcado por relaciones de amor. Por eso Dios es amor y la vida compartida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se expresa en esa relación. De ahí que fuimos creados a su imagen para relacionarnos con los demás y con Él. El Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, poseen la misma vida. Y el Señor ora por esa unión de vida compartida para todos los que creen. Esa es una realidad asombrosa. Por eso ser salvo es entrar en unión de vida con la Trinidad. Eso es ser salvo. Entrar en unión de vida con la Trinidad. Podría decirlo así. Dios se unió al hombre en la persona de Jesucristo para que el hombre pudiera unirse a Dios en la persona de Jesucristo. ¿Lo entendió? Le repito. Dios se unió al hombre en la persona de Jesucristo para que el hombre pudiera unirse a Dios en la persona de Jesucristo. Él se hizo uno de nosotros para que nosotros fuéramos uno con Él. Como creyentes vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. Vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Vivimos en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Jesús es uno con el Padre y nosotros somos uno con Jesucristo. Por lo tanto, también somos uno con el Padre. Por eso, como creyentes, conocemos a Dios muy de cerca. Lo conocemos con claridad y confianza. Pero ¿cómo lo conocemos así de bien? Lo conocemos así porque Él vive en nosotros y nosotros en Él. Otra cosa práctica que se desprende de esta realidad de ser uno con Dios, es Dios y Dios en nosotros, es que el pecado debe parecernos muy extraño. El pecado debe parecernos, muy ajeno y muy repugnante, porque no podemos pecar estando en Dios y con Dios en nosotros, pues Dios no puede pecar. Hermanos, en los incrédulos los pecados se cometen fuera de Dios. En los incrédulos los pecados se cometen aparte de Cristo, pero en los creyentes se cometen en Dios y en Cristo y merecen entonces ser castigados por tan vergonzosa deshonra. Ahora bien, nuestro Señor tiene una razón para nuestra unidad en esta vida. Y es que si vivimos de acuerdo con lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, créame, el mundo presenciará una transformación profunda. Y si el mundo ve esta unidad interna, se sentirá atraído por el Evangelio. Por esto no se trata solo de vida, sino también de gloria. ¿Cuál gloria? Es la gloria de Dios en Jesucristo. Y Jesús transmitió esa gloria ¿a quién? A los creyentes, aunque está velada por ahora. Por ello somos nuevas criaturas que poseemos las características de Dios en cierta medida y grado. Así a lo largo de toda la eternidad, el plan de la eternidad es irradiar su gloria a través de un pueblo redimido.
un pueblo que ha recibido la salvación en base al amor divino. Pues detrás de toda esta obra de salvación, detrás de toda esta oración por la unidad, detrás de la oración por la gloria está el amor. La salvación es por amor. Todas estas promesas de los capítulos 13 al 16 son por amor. Toda esta oración e intercesión es porque somos amados. ¿Y de qué manera somos amados? ¿Y en qué medida? Bueno, el Padre nos ama como ama al Hijo. ¿Cómo ama al Hijo? Pues bien, lo ama infinitamente, lo ama eternamente, lo ama íntimamente. Y Él nos ama de la misma manera porque estamos en su Hijo. Ustedes dirán, ¿acaso el Padre no se ofende por nuestros pecados? Claro que sí. Se ofende profundamente por nuestros pecados y se ofendió con su Hijo cuando nuestros pecados estuvieron sobre Él. Dios se enoja por nuestros pecados, pero Él canalizó su ira en su Hijo en nuestro lugar. Él descargó toda su ira en Jesús y no en nosotros. Y aquí está la buena noticia. Aquí hay una buena noticia. Su ira ha terminado. ¿Lo entiende? Su ira ha terminado. El amor ha reemplazado su ira. Su ira fue breve. Su amor es eterno. Su ira duró aproximadamente 3 horas de oscuridad el viernes. Usted dice, pero Dios nos castiga, pastor, nos disciplina. Sí, claro, pero lo dice la escritura en Hebreos 12:6. Es que Él disciplina y castiga a los que ama. Entonces ya no es por ira, sino por amor. Amén. En cambio, Él se enoja con los impíos todos los días y para siempre. Para nosotros, todo terminó en el Calvario. Y ahora el Padre nos ama como ama al Hijo. Entonces, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál debería ser su respuesta? Bueno, lo que debería marcar nuestras vidas al ser tan amados por Dios debería ser la obediencia amorosa. Una obediencia, no por obligación, sino por amor. Por tanto, la última petición de nuestro Señor en la última parte de esta oración es que todo aquel que pertenece a Cristo un día esté en el cielo con Él. Y en teoría, ese es el gran final, ¿cierto? En teoría, ese es el final glorioso, el final incomparable, el final indescriptible que todos anhelamos. Sin embargo, en la realidad, nosotros vivimos nuestras vidas tan apegados a lo terrenal. Oiga bien esto. Nosotros los cristianos, sí, los cristianos, vivimos nuestras vidas tan apegados a lo terrenal que nos resulta muy difícil experimentar una verdadera anticipación del cielo. Le pregunto, ¿con qué frecuencia piensa usted en el cielo? A ver, creo que muy poco, ¿no? ¿Con qué frecuencia piensa usted en el cielo? ¿Con qué frecuencia piensa usted en estar libre del pecado? A ver, ¿con qué frecuencia piensa eso? ¿Con qué frecuencia piensa usted en ser perfectamente santo? ¿Con qué frecuencia piensa en eso? Y más allá de eso, le voy a hacer otra. ¿Con qué frecuencia piensa en estar en la presencia del Señor Jesucristo? A ver, ¿usted anhela verdaderamente estar en la presencia del Señor Jesucristo o todavía está atado aquí a esta tierra? Todos los creyentes, hermanos, se lo pregunto porque todos los creyentes nos dirigimos al cielo. ¿No sabía? Y me temo que no comprendemos del todo la realidad del cielo. Todavía no lo entendemos. Sí, claro, es un lugar, ¿cierto? Hablamos de un lugar real y es un lugar real, pero el cielo no se define tanto como un lugar, sino que se define como una persona. El cielo es una persona. Pues todos sabemos algo acerca del cielo, ¿cierto? Todos lo conocemos con mayor o menor medida lo que dice la Biblia sobre el cielo, pero es fácil que nos concentremos en las descripciones de un lugar y no comprendamos que el corazón del cielo es la persona del Señor Jesucristo. Ese es el cielo, el Señor Jesucristo. Pues nunca veremos a Dios, le cuento, porque Dios es invisible. Nunca veremos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es invisible. Pero como creyentes que nos dirigimos al cielo, sí veremos a Cristo. Allí lo veremos glorificados y compartiremos su gloria
estaremos en un amor, entraremos en un amor, en una alegría y en una satisfacción, una plenitud que trasciende nuestra comprensión. En realidad deberíamos vivir siempre con la plena expectativa del cielo. Siempre deberíamos de vivir así cada día, esperando el cielo, o que hoy llegue el cielo. No quiero estar más aquí en este mundo perdido, caído, lleno de maldad. Nuestro Padre está allí en el cielo. Nuestros hermanos en la fe que han fallecido están allí. Allí en el cielo reside nuestra ciudadanía. Allí reside nuestra herencia. Allí está nuestra santidad. Allí está nuestra perfección. Allí está nuestra impecabilidad. Allí está nuestra recompensa eterna. Pero lo más importante es que nuestro Salvador está ahí, a la diestra de Dios. Así, el cielo se trata de estar con Él. Y el propósito de Dios en la salvación es llevarnos al cielo. En resumen, esta es una oración para que se les conceda la vida eterna, la salvación, la vida misma de Dios a todos los que creen, para que el mundo pueda ver la transformación que se produce por el poder de Dios a través del Evangelio y se sienta atraído por Él. Para que pase eso. Finalmente es una oración por la glorificación y la unidad en el cielo, que seamos uno en el cielo. Aquí está lo fundamental. El Hijo ora para que el Padre lleve a todos sus hijos escogidos a la gloria. Y la razón por la que esa recompensa se cumple y el medio para que se cumpla es la oración intercesora del Señor Jesucristo. No sé, nuestro Señor es quien nos invita al cielo. Él desea que estemos allí. Es asombroso pensar que Él desea estar con nosotros. Él quiere que estemos con Él, pero Él no quiere a todos allí. Solo quiere a aquellos que el Padre le ha dado. Sin embargo, no es el valor que yo tengo para Cristo lo que hace que Él desee tenerme con Él en el cielo. Es porque el Padre me eligió como un regalo de su amor. Lo que me da valor para Cristo es que he sido elegido por su Padre y soy un regalo de amor del Padre para el Hijo. Por tanto, Jesús anhela profundamente estar con nosotros porque somos el regalo de amor del Padre para Él. Ahora bien, ¿por qué quiere Él que estemos allí, que estemos con Él? Bueno, Él quiere que estemos allí para que veamos su gloria, para que veamos que Dios le amó antes de la creación del mundo. Así que en primer lugar el Señor quiere que vayamos al cielo para ver su gloria. Y en segundo lugar, para conocer su amor. No solo para ver que Él es amor, sino para experimentarlo, para que experimentemos el amor con que el Padre lo ama. Qué maravilloso es entonces conocer de primera mano lo que es el ministerio celestial del Señor Jesucristo a través de su oración al Padre. Una oración donde Él ora por sí mismo, una oración en donde Él ora por los discípulos y una oración donde Él ora por toda la iglesia. Y eso nos lleva a ver que lo más anhelado para nosotros debe ser nuestro futuro en la gloria del cielo. Sin embargo, tengo que reconocer que para muchos cristianos, para muchísimos, que tienen muchas cosas, entre comillas, buenas en esta tierra, estos no saben todavía lo que es anhelar el cielo. Quieren seguir aquí. Y por ello viven como si ir al cielo fuera una intromisión en sus calendarios ocupados, como si ir al cielo fuera una interrupción en su carrera o en los planes de sus vacaciones. De modo que no quieren ver el cielo hasta tanto no hayan disfrutado todos los placeres del mundo. Qué triste, ¿verdad? Pero hermanos, cuando la iglesia, los creyentes, pierden su objetivo en el cielo, se vuelven espiritualmente complacientes, egocéntricos, materialistas, débiles y mundanos. Pues son los placeres y comodidades del mundo presente lo que consume gran parte de su tiempo, de su energía, de sus recursos. Y los creyentes olvidan que este mundo no es su hogar verdadero. Olvidan que aquí somos extranjeros y peregrinos. Olvidan que su ciudadanía está en los cielos. Entonces,
El peligro creciente de la iglesia. Oiga esto, el peligro creciente de la iglesia no es que tenga una mentalidad tan celestial que deja de ser terrenal, sino que tenga una mentalidad tan terrenal que deja de ser celestial. Y una iglesia centrada en lo mundano es resultado de la desobediencia a Dios, porque los hombres piadosos siempre han anhelado el cielo y la eternidad. Y tomando los ejemplos de David y Pablo en la Escritura, todos los cristianos debemos añorar el cielo. Y pienso que eso es algo que el Señor Jesucristo en parte quiere hacer con su oración. Él nos enfoca en el futuro glorioso, en las bendiciones espirituales, en Cristo. Nos enfoca en la realidad de que los creyentes un día se reunirán con Cristo en el cielo, pues así lo dice su oración sacerdotal por todos nosotros.